Sí, 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 bueno, todo por suerte, acá es donde creo que sirve el orden en el que le fuimos repasando las cosas. Vos ya sabés todos los problemas que tiene la normalización. Ya lo sabés porque vimos normalización en clases pasadas. Entonces ya sabés, todos esos problemas te los vas a encontrar y cae en manos del señor que hace los ETL y hace todo para que quede todo bien esa tabla. O sea, tiene actualizaciones, cargas y todo eso. Sí, pues si después de ahí, si en la Warehouse me está quedando mal los datos, después voy a responder mal las preguntas que me dan los sectores. Bueno, la cuestión es que también, más allá de, porque capaz que vos ya tenés un data warehouse, un intento de data warehouse, y también, por ejemplo, lo que sucede, Teradata ofrece un modelo de industria, y lo que tiene es diferentes modelos para distintos negocios, que sea para seguros, para lo que sea un modelo bancario, lo que sea, que en base a la experiencia, ellos fueron armando un modelo, ¿sí? Un DFM gigante, y en base a eso vos le compras el modelo de industria y te van asesorando de cómo ir adaptando el data warehouse que tenés o cómo armar el data warehouse de cero, pero siguiendo el modelo de industria, que es como algo que ya está bastante probado, ¿sí? Como que tiene un sustento bastante importante de atrás, de gente que estuvo laburando con eso, que se enfrentó con problemas, que ya resolvieron problemas en esos modelos. Entonces, por eso tenés varios enfoques de lo que es armar el data warehouse. Sí, digamos, esa es una ventaja, es como comprar planos, como si te dijera que yo soy un arquitecto, hice 1000 casas, y ya tengo 1000 planos. ¿Por qué no agarrás uno de estos, digamos, y no te ahorrás hacerte el plano? Sería una cosa así. Parecido con la realidad, Claro. Entonces, ETL, traer, transformar y cargar, ¿sí? Ya sabemos lo que es staging también, ¿sí? Porque podríamos decir que hay veces que hacemos ELT, o sea, extracción y carga, y después al final transformamos. ¿Se acuerdan que dijimos primero que cargamos todo en staging sin hacer ningún tipo de transformación y que lo hacíamos después al final, cuando cargábamos esas tablitas que vimos recién en el DFM y después lo traducimos a Star Snowflake? Esas tablitas de Star o Snowflake son las del diseño del data warehouse, no son las originales digamos, de... Ese sería la transformación. Claro, o sea, cuando yo voy a traer todos los datos de origen y voy a intentar cargar esas tablas, ¿sí? Recibiendo amarillo. Exactamente. Se definen las entradas, las conexiones a la fuente de datos, se definen filtros. Quizá no me interesa traerme absolutamente todo. Una de las preguntas de ayer fue, pero profe, yo tengo una base de datos de origen, ¿y qué hago? ¿Me copio entera a staging? No, o sea, voy a traerme la información de esa base de datos que necesite para explotar, ¿sí? O sea, si hay una base de datos que tiene, no sé, 100 tablas para decir algo, por ahí a mí me interesan 10, 15, 5, una, no importa. Voy a traer lo que necesite y lo voy a traer al nivel que necesite, como vimos antes. Si yo decidí que en mi explotación voy a traer todo a nivel de día y tengo en origen a nivel de mi seguro, no me interesa, agrego, voy a transformar, ¿sí? Para cargar la tabla del data warehouse. Y obviamente durante todo el proceso es fundamental la metadata. Acá aparece otra vez la metadata. Con las herramientas estas que decimos de que armamos los procesos ETL, obviamente se está fijando que se va a conectar un Sybase, que hay una tabla que tiene una columna que es de tipo int. Si el día de mañana, cuando corre el proceso, alguien en origen, un equipo de desarrollo, le cambió el tipo, ¿qué me va a pasar en el proceso? Va a pinchar, porque aparte tiene un destino determinado y se hizo en consonancia con origen. Entonces, por eso empieza a ser importante la comunicación entre los equipos, digamos, de desarrollo, si quieren, de los sistemas orígenes que hacen
evolutivo sobre los sistemas orígenes, y el Data Warehouse que se alimenta de todo eso. Sí. Kafka sería una herramienta de estas tipo de GTL para consumir datos de... No, Kafka me parece que es más para lo que es mensajería, ¿no? Sí. No, lo podés integrar con Nifi y con otras herramientas, y en base a todo eso, en conjunto, podés hacer una herramienta de TL. Sí, pero es más, Kafka sería ponerle, no sé, Control M, conocen algún scheduler de jobs, no sé cuál es el de Integration Service, pero es como para coordinar la mensajería entre los distintos procesos. Me parece que viene por ahí. Si mal no recuerdo. En serio que es el universo entre fuentes de datos, entre mensajería, entre que ahora tenés cloud, que tenés on-premise, que tenés después distintos destinos posibles para la información, es innumerable y no termina más la cantidad de cosas que se integran en este mundo, en este universo de TL. Bueno, van a tener, seguramente si arrancamos de cero, un diseño, va a haber en un momento del proyecto una carga inicial de todos los datos que tengo disponibles, pero después lo que va a pasar, que sospechaban ya acá cuando charlábamos más temprano, es que va a haber un refresh cada tanto, ¿sí? Una latencia, decíamos, ¿sí? Cada tanto vamos a ir a origen y a buscar información. Hay actualizaciones que se necesitan por día, por semana, por mes. Tenemos que definir cómo vamos a tratar los cambios en dimensiones, porque veíamos, por ejemplo, consultas médicas, ¿no? Todos los días voy a tener yo consultas médicas para hacer un refresh, ¿sí? Ahora, todos los días voy a tener una nueva planta de médicos o un nuevo maestro de prácticas que yo estoy atendiendo. Ahí lo que me gustaría que dimensionen es la diferencia entre el tiempo que pasa en que yo necesito ir a buscar el refresh, ¿sí? Hay distintos tipos de datos dentro del Data Warehouse. Tenemos los hechos, tenemos las dimensiones, y dentro de las dimensiones tenemos las que cambian lentamente, slowly changing dimensions, y tenemos las que cambian más rápidamente, ¿sí? A veces inclusive, como en una misma dimensión, tengo una parte que cambia muy rápido y otra que es estática. Típico caso de mi tablón de clientes, como vimos en el esquema Start. Tengo el tablón de clientes. Hay una parte que es de puntos, ¿sí? Puntos de lo que sea. Claro, eso sí, casi que me va a cambiar, si querés, con cada compra. El nombre no cambia, la dirección te va a cambiar por ahí 3, 4, 5 veces. ¿Entendés? Entonces por ahí a veces empieza a hacer otro, es más, digamos, chanchada en el sentido de ir separando lo que naturalmente, yo por ahí separo la parte que se actualiza constantemente de la que se actualiza cada tanto, ¿sí? Para ir a pegarle algo más chiquito. Problemas a tratar. Y como ya dijimos, hay que comprobar que los datos que estoy transformando sean consistentes. Imagínense si yo estoy informando una venta en el Data Warehouse, voy a origen y tengo otra. O sea, nadie va a creer en el Data Warehouse. ¿Cómo voy a detectar los cambios en el sistema fuente? ¿Sí? ¿Qué normalización voy a usar? Eso ya lo vimos con Star y Snowflake. Acá, esto estamos mencionando recién, las dimensiones que cambian lentamente. Por ejemplo, las descripciones. Ahí puedo también tener distintas estrategias. Detecto un cambio, ¿qué hago en mi tabla de dimensión? Para mí la mejor opción, inserto un nuevo registro. Y al anterior le cierro la vigencia. O sea, la foto anterior fue vigente de tal fecha a tal fecha. La nueva foto está vigente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que vos ahora estás viviendo en Morón. Y el año pasado vivías en Ituzaingó, ¿sí? Entonces, si yo voy a ver las ventas, y las quiero por localidad del cliente, lo ideal sería que con la fecha de venta entre a la dimensión
para ver, digamos, en ese periodo de tiempo a dónde estabas vos. ¿Se entiende? Voy a tener 2 registros para el cliente, pero me voy a quedar con uno dependiendo de la fecha de vigencia. ¿Eso qué significa? Que agregué 2 columnas nuevas que en origen no existían, ¿no? Que son mi fecha desde y mi fecha hasta a la dimensión cliente. Y aparte no solamente eso, que en la dimensión voy a tener tantos registros como cambios va a ir a registrar. Eso porque me interesa quizá la dirección, porque me parece algo valioso. Por ahí si lo que cambió es el estado civil, por decir algo, y para mí, para mi negocio, para mi nivel de análisis, no me interesa, quizá no hago esa movida. Quizá le pego al estado civil. El purista del Data Warehouse te va a decir, por las dudas guardemos todo. Hay un cambio, track, nueva foto, nueva foto, nueva foto, nueva foto. Están los híbridos, están los grises, y bueno, y están los que se quedan por ahí con las últimas nada más también, ¿eh? También los hay. O sea, yo podría agregar 3 columnas, para decir algo así, o sea, la última, la anterior y la anterior. O sea, tener solamente un registro por cliente y tener digamos, mi historial ahí mismo en un solo registro. Hay distintas estrategias, ¿sí? Pero ese sería un historial acotado. Sí, por eso te digo, podés tener full, digamos, toda la foto de todo lo que fue pasando, o podrías tener algo más reducido, que es solamente lo que te interesa. No, yo decía recién que el tema de fecha desde el lado de integración, fecha de fecha hasta, es complejo a la hora de hacer. El guía general es cuando ustedes cargan Data Warehouse, muchas veces saben que suelen tener fallas de cargas, por ejemplo. Y muchas veces se dan cuenta después de 2 meses, che, acá falta algo. Bueno, la cuestión es que cuando pasa eso, si ustedes tienen fecha de fecha hasta, lo que tienen que hacer es, si tienen una latencia diaria, tienen que ir actualizando todos los días desde el día en el cual estaba el error. ¿Por qué? Porque la fecha de fecha hasta se va cargando siempre con una lógica del registro anterior. Entonces, a veces es preferible tratar de ahorrar ese embrollo por si hay alguna falla en la carga. Si sale todo derechito, como debería, no pasa nada. Pero si hay alguna falla de carga de un par de semanas atrás, que muchas veces pasa, tienen que después hacer bastante embrollo al hacer los reprocesos. Y lo que conviene ahí, por ejemplo, es, no sé si las ventas, o sea, si es, por ejemplo, un registro de un estado activo, un estado, no sé, puede tener distintos, suspendido, lo que sea. Entonces ahí lo que conviene es poner desde cuándo está el estado, por ejemplo. Entonces ahí es como que empezás, si bien puedes tener una falla, no la vas a arrastrar en todos los días. Solamente reprocesando un solo día, volvés a normalizar toda la información de esa tabla de Data Warehouse. Por eso le decía que, por atrás decía que no. Sí, es costoso. Es costoso, la fecha está bueno porque tenés más información, pero a la hora de algún error histórico o alguna cosa así, o dejás todo como estaba, que a veces decís, bueno, por este registro ya está, o sea, no vas a estar actualizando una tabla que tiene, no, mira, hay una tabla ahí en donde estoy yo que tiene, no alcanza un entero para expresar la cantidad de registros que tiene. Estamos viendo qué hacer con eso. Pero tiene, no sé, millones de registros, es una locura. Pero imagínense lo que sería un error de carga y dicen, che, esto se cargó mal hace 2 días. Bueno, Te morís. nos vimos. Sí. Entonces, en ese caso, o no se descarga o se actualiza, o sea, se pega la información sobre lo que ya estaba. No entendí bien. No. Hay renunciar. Lo que Data Warehouse no se tiene que hacer mucho, por eso el Data Warehouse es insertar y de última borrar. Por eso tienes un área de staging donde vos cargás lo que tenés que cargar y después el área final donde vos haces solamente, la idea es hacer inserciones, no updatear información histórica. Si vos empezás a updatear información histórica, son tablas de millones de registros y parece estar todo un día updateando una tabla. Y sí, nada, y encima después. Imagínate que esto tiene una latencia diaria. No terminaste de actualizar un día y tenés que volver a procesar, o sea, que eso pasaba en un banco que estaba.
Y claro, o sea, no te alcanza el tiempo del día para actualizar las tablas. Entonces, es solamente insertar. La idea es insertar. De última podés borrar. Y de última, en ese caso, es más económico borrar todo un día y volverlo a cargar antes de estar updateando registro por registro. Pero, lo que yo estoy diciendo, o sea, que está pasando, estamos evaluando hay tablas que son, ahora después Juan Carlos seguramente lo va a explicar, pero son, por ejemplo, vos necesitas toda la información, no sé, de todas las compras con el detalle, o necesitas solamente ir agrupando por artículo que se vendió o lo que sea. Entonces, empezás a hacer tablas del estilo que son agrupadas, con la información agrupada. Fíjense que el DFM lo que tenía era agrupado a nivel día las consultas, pero vos podés ir agrupando por el área de interés. Si bien tenés un resguardo con toda la información, que podés ir actualizando, pero en líneas generales esas tablas se trata de no tener porque es una locura. O sea, entonces vas a ir haciendo, por ejemplo, le dicen AT y tablas AT, ¿viste? Que le dicen AT y FT o algo así, que son tablas agrupadas por, no sé, por ventas o por localidad. Entonces vos vas agrupando, che, ¿qué volumen vendió esta localidad? ¿Qué volumen se vendió de este producto? Entonces, y en el proceso de carga vas a hacer eso. Creo que lo pasamos y no lo mencionamos, ahora que lo decís. A ver si lo vuelvo. Son como tablas intermedias, digamos. No, son tablas que ya te sirven para la explotación, a la cual va a venir el usuario, viene el directivo, viene el interesado en el área y te dice, che, yo quiero saber, la verdad no voy a ir al detalle de las ventas, voy a ver el volumen que se vendió por zona. Entonces vos decís, bueno, para reportes, digámosle, más comunes, claro, estas tablas. Después te dice, che, pero mira, hasta la grandota. claro, sí, y no van a la grandota porque la grandota les da no more school cuando están consultando. Se le va de school, o sea, no pueden consultarlo. Entonces, claro, después te dicen, che, escúchame, necesito esto nuevo. Bueno, y se ve cómo hacer la integración para armar una nueva tabla, una nueva tabla de hechos que tenga esa información. Claro, una cosa es los datos en la tabla, el data warehouse, como recién el ejemplo del paciente, ¿no? Yo voy a tener todo ahí en esa tabla y va a tener como el José que no le alcanza el entero de cantidad de registro de tiempo. Pero la que consultan los usuarios quizá, y eso que hablábamos de los datamart, no necesita, vamos a suponer que, che, esto me tarda un montón, yo no necesito el detalle diario para todas las prácticas, para todos los pacientes. A mí, ¿sabés qué me interesa ver? Los turnos por mes, nada más, por mes. Entonces yo ahí le voy a hacer una tabla agregada. O sea, ese DFM que vi antes, vieron que había una tabla en el centro que tenía los hechos y toda la foreign key a las dimensiones. Bueno, yo podría tener una copia de esa con un AGG antes, ¿sí? Así como la otra se llamaba, no sé, consultas médicas. AGG, consulta médica mensual, imagínense. ¿Qué columnas va a tener? Muestras, ID de mes. Chao. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene después la clase que voy a dar yo dentro de 2 clases, que es la de cuando vemos herramientas de Business Intelligence de MicroStrategy, como Tableau, como ClickView y todo ese tipo de herramientas. Cuando a ese tipo de herramientas vos le decís, tráeme las ventas por mes, pilla la herramienta, ¿a qué tabla va a ir a buscarla? Ya sabe que las ventas las puede encontrar en AGG y las puede encontrar en la gigante que tiene todos los datos. Pero como solo le estoy pidiendo ventas por mes, la va a ir a buscar la más chica, sola. Si ahora le digo, no, a ver, quiero ver el detalle diario, chao, bueno, tengo que ir a la otra, ¿sí? Voy a tardar más. Pero agarraste el usuario final de lo que quiere ver, ya ahí jugando con atributos y hechos de la herramienta, es si va a ir a una tabla o a otra. No ser que otra, igual me parece una pasada, tipo generar varias AGG. Sí, no, es que esa es la que va. Sí, sí. Son como views. Sí. Sí, son como. Están consolidadas, pero vos vas a intentar utilizar varias AGG según cómo se use ese. O sea, no tiene sentido
que haya alguien que esté consultando la tabla gigante cuando te hace siempre una consulta que es mensual y digamos, mucho más acotada. Ahí, esa es la de todo el detalle. Encima el direct, o sea, las personas suelen, no es que te van a decir, bueno, van a ir abriendo las consultas, pero en líneas generales las consultas van a ser más o menos las mismas. O sea, siempre no es que te va a decir, bueno, ahora quiero ver los turnos, o sea, si te dice yo quiero ver los turnos del paciente de tal lugar, quizás sí necesites abrirlo, o tenés que ver también, che, ¿vale la pena hacer un desarrollo para integrar todo, para hacer esta nueva tabla? Si es una tabla, por ejemplo,